nuestra Biblia en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Vamos a abrir ahí nuestra Biblia. Romanos capítulo 11. Y nos vamos a ir hasta el versículo 25. Vamos a leer el 25 y luego vamos a regresar a explicar ahí unos versículos que vamos a ocupar como una pequeña introducción. Pero vaya conmigo, Romanos capítulo 11, mi amado hermano, versículo 25, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Lo vamos a leer una vez más ese versículo para que tengamos un poco de claridad. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Muy bien. La semana pasada estuvimos estudiando los versículos del 16 y estudiamos hasta el 24, si mal no recuerdo. Estudiamos hasta el 24, sí, hasta ahí estudiamos. Obviamente vamos a iniciar hoy en el 25. Entonces, ¿qué fue lo que vimos en estos versículos del 16 de los versículos, perdón, del 11 al 24? Lo que vimos en estos versículos del 11 al 24 es que Dios, a través del rechazo que Israel hizo contra él, abrió las puertas de la salvación para los no judíos, es decir, para los gentiles, para todos aquellos que no son de descendencia judía. Eso lo podemos ver en ese capítulo, en esa parte en esos versículos. Ahora, debemos entender que, y lo vamos a aprender en estos versículos que vamos a estudiar ahora, que Israel no está siendo permanente, no va a ser, rechazado para siempre por parte de Dios. En este momento, Israel sí está siendo rechazado por un momento, por un periodo, por parte de Dios. Pero no va a durar para siempre eso. Y no es todo el pueblo de Israel, ya lo vamos a ver. Vimos la semana pasada que el apóstol Pablo hace un llamado a los gentiles en el versículo 13, dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Hay que recordar una cosa: esta carta es dirigida a la iglesia en Roma. ¿Habían judíos en la iglesia en Roma? Sí, pero la mayoría eran gentiles. La mayoría eran gentiles. Entonces, Pablo está escribiendo esta carta a una iglesia conformada por judíos y por gentiles, y gentiles en su mayoría. Por eso es que podemos encontrar algunas secciones de la carta, por ejemplo en el capítulo 9 y 10, donde el apóstol Pablo se está dirigiendo a los judíos y les dice: si les fue dado a ustedes, fueron los receptores de la ley, fueron israelitas escogidos, y se refiere a ellos. En el capítulo 11 habla de un remanente que queda para Israel, que será salvo. Ese remanente es un remanente que se ha mantenido fiel a lo largo de la historia, creyendo en Dios, que nunca se apartaron del Señor, que nunca cometieron los pecados que otros cometieron. Y en este caso, ese remanente es aquel que creyó en Cristo como su Salvador. Por eso les dice a los gentiles: a vosotros hablo, gentiles. A ustedes les estoy hablando. ¿Y qué les estoy diciendo? Le voy a resumir lo que está diciendo de los versículos 14 hasta el final. Que el pueblo de Israel no lo pueden ver ustedes de menos. Y se recuerda que vimos que estaba hablando de que nosotros fuimos injertados en el
olivo natural, el olivo silvestre, o sea, el olivo que no sirve, el olivo que no da fruto, el olivo que no es bueno, en el olivo que es bueno. E incluso pusimos un ejemplo, si mal no recuerdo, de un árbol de limones. Hoy cambiémosle a naranjas, póngale lo que usted quiera. Usted no va a injertar en un árbol que da fruto la rama de un árbol que no da fruto, porque de nada sirve. Esa rama va a crecer y va a crecer y va a crecer y nunca va a dar fruto. Pero sí puede injertar en un árbol que no da fruto, injertar la rama de un árbol que da fruto, porque esa rama se va a alimentar de la savia del árbol que no da fruto y va a empezar a dar fruto, y hace que este árbol que no daba fruto ahora produzca frutos. Pero dicen los versículos anteriores, vamos a ir para que más o menos tengamos una idea, vamos a ir al versículo 23. No, vamos a ir al 24. Mire cómo dice, para que estemos claros. Espero que tenga su Biblia ahí. Porque si fuisteis cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Si usted ha estado escuchando toda la enseñanza del estudio de la carta a los Romanos, está entendiendo perfectamente lo que le estoy diciendo. Si usted no lo ha escuchado, puede buscar los videos en la página de Facebook y ahí los va a encontrar y escucharlos para que pueda ponerse al día. Entonces, le está diciendo, ustedes eran un olivo que no daba fruto, yo los injerté en el olivo que da fruto. Los injerté contra naturaleza. Ahora, ustedes como salvos no pueden ver de menos a los israelitas, porque se han metido, han sido injertados ahí. No los pueden ver de menos. Ustedes creen en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahora hay una frase a la que llaman, a mí no mucho me gusta en lo personal, pero la llaman que somos el Israel espiritual. Vamos a dejarlo en esos términos para poder entender que Dios ha formado ahora una iglesia compuesta de judíos y gentiles que creen en Cristo como su Salvador. Pero nosotros no somos Israel. Israel es el pueblo de Dios. Nosotros somos la iglesia, la novia del Cordero, los hijos de Dios. No vaya a cometer ese error, que hay incluso una iglesia que erróneamente se ha puesto ese nombre. Ellos dicen, nosotros no somos amigos de Israel, somos el pueblo de Israel. Nosotros no somos el pueblo de Israel, somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Así que eso debemos entenderlo. Compuesta por judíos y gentiles que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Pero por tanto, creemos en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios de Israel y no podemos ver de menos al pueblo de Israel. Versículo 25, y vamos a meterle a este versículo donde en un solo versículo vamos a aprender muchísimo hoy, mis amados hermanos. Hay mucho, pero muchísimo que aprender en estos versículos. Ahora, solo para que tengamos, para entrar rapidito ahí a los versículos, al versículo 25, busque primero conmigo Isaías 65, 1 y 2. ¿Qué vamos a ver aquí? Algo muy importante. Solo busque Isaías 65, 1 y 2 conmigo. Vamos a ver ahí la paciencia que Dios tuvo con Israel. Isaías 65, 1 y 2. Y lo vamos a ver de nuevo ahí para que lo tengamos rapidito nada más. Y de ahí nos vamos hasta el versículo 25 de Romanos 11. Solamente quiero tener claro eso para que usted comprenda un poquito lo que vamos a leer. Isaías 65, 1 y 2. Permítame, aquí está. Mire cómo dice, fui buscado, estos versículos los hemos estado leyendo a lo largo del estudio. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí.
extendí mi mano todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Es decir, Dios estuvo extendido con los brazos mucho tiempo al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel simplemente lo rechazó. Es ahí donde ahora se nos abrió la oportunidad, pero Israel no ha dejado de ser el pueblo de Dios. No ha dejado de tener su calidad de pueblo de Dios, aunque Dios por un momento lo ha hecho a un lado, por un momento. Vamos al versículo 25. Mire cómo dice. Présteme toda su atención, porque en este versículo vamos a aprender muchas cosas. En un solo versículo hay mucha enseñanza. Así que présteme toda su atención. Mire cómo dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Pablo en esta parte precisamente se está refiriendo a los gentiles. ¿A dónde podemos ver eso? Empieza en el versículo 13 cuando dice, estamos Romanos 11:13, mire, dice, porque a vosotros hablo gentiles. De ahí para abajo está hablando con gentiles. En el 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Ahí está la primera palabra clave que vamos a entender. Subráyela o enciérrela, y es misterio. Es la primera palabra clave para que entendamos todo esto. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Esa otra palabra clave. En parte. Ahí hay otra palabra clave. Endurecimiento también es una palabra clave. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ok, vamos a ir palabra por palabra exegetando este versículo para poderlo comprender. Este versículo empieza diciendo, porque no quiero que ignoréis este misterio. Muy bien, ¿qué es un misterio? La palabra misterio viene del griego musterión. Musterión. Y musterión es, ponga atención, es una verdad que nadie puede conocer a menos que sea revelada por Dios. Primera palabra clave le dije, misterio, del griego musterión o misterión, y es una verdad que nadie puede conocer a menos que sea revelada por Dios. Aquí vamos a ver una verdad que ha sido revelada por Dios. Aquí vamos a encontrar una verdad que ha sido revelada por Dios. Ahora, nosotros tenemos un concepto de misterio bien diferente. Para usted y para mí, en nuestra cultura, un misterio es algo que siempre está oculto. No, pero el misterio es algo que estuvo oculto en un tiempo, pero Dios dio a conocer a su debido tiempo. Para el Nuevo Testamento, la palabra misterio es algo que estaba oculto, pero que ahora ha sido descubierto. ¿Revelado por quién? Por Dios. ¿Y cuál es el misterio acá? Vamos a ver, vamos a descubrir ese misterio. Vamos de nuevo a la lectura del versículo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de esto que antes estaba oculto, pero hoy ha sido revelado por Dios. Misterio. Que para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Aquí viene el misterio. Mire. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ok, hoy vamos a entender ese misterio. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? ¿Cuál es el endurecimiento en parte del pueblo de Israel? Vamos a comprender ese misterio. Pero para que podamos entender eso, vamos a definirlo de una manera. Endurecimiento en parte. Présteme atención. ¿Cómo es esto de endurecimiento en parte? Primero, en parte significa lo siguiente. Subraye esa palabra, ya le he dicho. No tenga miedo de manchar su Biblia o tener un cuadernito a la par donde ir escribiendo. En parte tiene dos connotaciones. La primera connotación que tiene, o el primer significado que tiene, es en cuanto a lo temporal. Es decir, en parte, el pueblo, este endurecimiento del pueblo de Israel es temporal, tiene un tiempo definido, un tiempo
determinado, un tiempo en el que ha tenido un inicio y va a tener un final. Ese es el endurecimiento, eso es en parte. Tiene un tiempo de inicio y tiene un tiempo final. Y en parte también se refiere a lo parcial. ¿Qué es algo parcial? Algo que está dividido. Es decir, no todo el pueblo de Israel está endurecido. Una parte del pueblo de Israel está endurecido. Porque hubieron judíos, como el mismo apóstol Pablo, que es quien escribe la carta, que reconoció a Cristo como su Salvador. Los apóstoles todos eran judíos. Todos los apóstoles eran judíos. Los hombres que estaban cuando descendió el Espíritu Santo en Hechos 2 eran judíos todos, y otros eran prosélitos. ¿Qué son prosélitos? Personas extranjeras que habían adoptado la religión judía. Esos son prosélitos. Entonces ahí habían gentiles y habían judíos, pero habían judíos también. Entonces, ya hay judíos que habían creído en Cristo como su Salvador. Por eso es que es parcial. Espero que me esté prestando atención porque todos estos términos son muy importantes para poder entender. Entonces, en parte tiene dos connotaciones. La primera le dije temporal, tiene un tiempo de inicio y un tiempo de final, y parcial, en cuanto a que no todo el pueblo está endurecido. Esas son las dos connotaciones. Ahora, ¿qué es lo que le ha acontecido en parte a Israel? Mire, endurecimiento. Esa palabra, endurecimiento, es una palabra, se lo voy a decir como lo dice la traducción literal. Esta palabra significa lo siguiente: estupidez. Le estoy dando los significados para que los logremos entender. Yo sé que la palabra suena un poquito fuerte, pero es la traducción original. Significa estupidez o significa encallecimiento. Es decir, le voy a poner un ejemplo para que entendamos mejor. ¿Alguna vez a usted en el colegio, en la escuela, le dijeron, que vos sí sos blindado? ¿Qué le estaban diciendo? No te entra nada, tenés una cabeza tan dura. Bueno, eso es lo que está diciendo esta palabra, endurecimiento. No tienen entendimiento en este momento. Pero recuerde, es en parte, por un tiempo determinado, y no todo el pueblo de Israel, una parte del pueblo de Israel. Ahora, este endurecimiento del pueblo de Israel es un juicio que ellos trajeron sobre sí mismos. Vamos a Mateo capítulo 27, versículos del 23 al 25, para que veamos qué es lo que está pagando el pueblo de Israel. ¿Cuál es ¿Por qué viene ese endurecimiento para el pueblo de Israel? Mateo capítulo 27, versículos del 23 al 25. Mateo capítulo 27, versículos del 23 al 25. Y lo vamos a entender ahí. Vamos a ver, ¿ya llegó? Espero que sí. Mire cómo dice. Mateo 27, 23 al 25 dice: Jesús está ahorita siendo sentenciado a muerte. Para que tengamos el contexto. Ya no tengo que decirle más nada porque usted sabe todo lo que pasó cuando Jesús estaba siendo sentenciado a muerte. Viendo Pilato que nada adelantaba, 23, perdón, y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Mire, este es el versículo importante, el 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos mismos pidieron ese juicio. Dios les enjuició y por ese endurecimiento, por ese juicio, ahora tienen endurecimiento en parte, es decir, repito otra vez para que nos quede muy claro, en parte es temporal, tiene un tiempo de inicio y un tiempo de final, y parcial, es decir, no todo el pueblo está endurecido, pero le estoy diciendo que tiene un tiempo de inicio y un tiempo de final. Ok,
vamos a ver a dónde es que tiene su tiempo de inicio. Esto tiene un tiempo de inicio. ¿A dónde es que lo tiene? Présteme atención para que entendamos a qué se refiere cuando tiene ese tiempo de inicio, ese endurecimiento. Porque menciona otro factor. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Muy bien. Bueno, vamos a ir despacio. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? ¿Y cuál es el tiempo de inicio y cuál es el tiempo final? Lo vamos a entender de esta manera. La plenitud de los gentiles es un suceso, o no un suceso, sino mejor dicho, es algo que tuvo inicio con el nacimiento de la iglesia. En cuanto a esto, hay muchas posturas. Algunos dicen que es en Hechos 2, otros dicen que es cuando Jesús estaba con el ladrón en la cruz. Hay muchas posturas, pero vamos a tomarlo nosotros lo vamos a tomar a partir del nacimiento de la iglesia en Hechos 2. Vamos a tener una postura nuestra. Las otras posturas que no vamos a decir, están erróneas. No, vamos a tomar nosotros una postura para tener una base para estudiar. Entonces, la plenitud de los gentiles es desde el nacimiento de la iglesia en Hechos 2 hasta el arrebatamiento de la iglesia. Esa es la plenitud de los gentiles. Repito, desde el nacimiento de la iglesia en Hechos 2 hasta el arrebatamiento. Ahora, ¿por qué sería bueno tomarlo desde el ladrón en la cruz? Porque el ladrón ya fue parte de la iglesia, ¿sí? Él ya creyó en Cristo como su Salvador. Los apóstoles creyeron en Cristo como su Salvador. Y la iglesia está formada por todos los que han creído en Cristo como su Salvador. Es decir, las dos posturas tienen una buena base bíblica. Pero yo lo estoy tomando desde Hechos 2 solo para establecer un tiempo. Aunque también lo podemos tomar desde el ladrón en la cruz. Espero que eso esté quedando claro. Entonces, la plenitud de los gentiles se refiere al tiempo de la iglesia, hasta que la iglesia sea arrebatada. Para que entendamos un poquito más esto, vamos a ver una pasadita rápido a algo que se llama dispensaciones. Présteme atención para que podamos entender un poquito más. Algo que se llaman dispensaciones. Las dispensaciones son un método de estudio histórico. ¿Y qué hacen las dispensaciones? Las dispensaciones dividen la obra y los propósitos de Dios hacia la humanidad en diferentes periodos de tiempo. Repito, ¿qué son las dispensaciones? Las dispensaciones son métodos de interpretación histórica que dividen la obra y los propósitos de Dios hacia la humanidad en diferentes periodos de tiempo. Esas son las dispensaciones. Y en la Biblia aparecen 7 dispensaciones, no mencionadas como tales, pero las vamos a mencionar ahorita para que entendamos. O sea, en la Biblia no le va a aparecer primera dispensación, segunda dispensación, tercera dispensación, no. Pero hay tiempos marcados en los que Dios trató con la humanidad de diferente manera. Por ejemplo, la primera dispensación es la dispensación de la inocencia. Adán y Eva en el huerto del Edén. Esa es la primera dispensación. Adán y Eva en el huerto del Edén, antes del pecado. Tendría que tomarme mucho tiempo para explicársela, pero por lo menos quiero que tengamos una idea de dónde estamos parados. Segunda dispensación, la conciencia. Adán y Eva después de la expulsión, es decir, ya tenían conciencia del pecado, ya estaban conscientes de que habían pecado. Entonces la conciencia comienza con el pecado y dura un tiempo estimado de 1655, 56 años, por ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta el diluvio. Esa es la segunda dispensación, la conciencia. Tercera dispensación, el gobierno humano.
Cuando Noé y su familia salieron del arca, Dios les dio una orden y les dijo: vayan y expárzanse por la tierra y llénenla. Pero pasó algún tiempo y entonces vinieron los seres humanos y empezaron a construir la Torre de Babel. Y en la historia de la Torre de Babel usted puede leer que ellos dicen: vamos a hacer esta gran torre para que si fuéramos dispersados podamos regresar todos a este lugar. Es decir, estaban desobedeciendo el mandato que Dios les había dado de dispersarse. Dios detiene la construcción de esa Torre de Babel confundiendo las lenguas. Y allí no les quedó de otra que esparcirse. Ahí nacen las razas y nacen las naciones. Eso tiene un periodo más o menos de 325 años. Amado hermano, le invito a que investigue un poquito más. Lea en su casa esto que le estoy diciendo. Cuarta dispensación. Porque yo solo se las estoy mencionando, pero rapidísimo. Cada una de estas cosas es súper profundo, cada una de estas dispensaciones. Cuarta dispensación, la promesa. ¿Dónde nace la promesa? Nace con el patriarca Abraham. Continúa por los demás patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y finaliza con el éxodo, con la salida del pueblo de Israel de Egipto. Esa es la cuarta dispensación, la promesa. Quinta dispensación, la ley. ¿A dónde nace esta dispensación que tiene un tiempo aproximado de 1500 años? Esta dispensación nace desde el éxodo. Se va fijando cómo cada una va, donde termina una exactamente comienza la otra. Son formas en las que Dios trató de diferente manera con su pueblo, con la humanidad. La quinta dispensación es la ley. Y arranca en el éxodo, Dios le da la ley a Moisés en el Sinaí y llega hasta dónde. Aquí es donde vamos a empezar a poner más atención para que entendamos el versículo 25 de Romanos 11. Le dije que en un solo versículo íbamos a hallar tanta enseñanza. Empieza la quinta dispensación a la salida del éxodo con la ley, cuando le dan la ley a Moisés, y termina en la muerte de Cristo, cuando Cristo dice: consumado es. Ahí termina la quinta dispensación. La sexta, perdón, quinta, y tiene un periodo aproximado de 1500 años. Por ahí anda, 1500 años. Inmediatamente sucede eso que dice Cristo, consumado es, viene la sexta dispensación, es la gracia. Es la dispensación en la que actualmente vivimos, que todos podemos ser salvos por la gracia de Dios solamente por la fe, como lo dice Efesios 2, 8 y 9. ¿Y cuándo va a terminar esta dispensación? Con el arrebatamiento de la iglesia. Ahora volvamos a leer Romanos 11. Bueno, le cuento la séptima dispensación solo para que la tenga ahí. Es el reino milenial. Inmediatamente es arrebatado la iglesia. Ocurre un periodo de 7 años de tribulación. Y luego de ese periodo de 7 años de tribulación viene el reino milenial de Cristo. Vamos a tratar de ir estudiando todos estos temas más a profundidad, pero por el tiempo ahora no podemos detenernos, tenemos que seguir con el estudio de Romanos. Pero por lo menos tenemos ya una base para entender eso. Actualmente vivimos en la dispensación de la gracia. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. La gracia es la oportunidad que Dios nos da a todos de ser salvos. La fe es el vehículo para alcanzar la gracia. Así es la cosa, para que lo entendamos de una manera más fácil y más práctica. Repito, la gracia, que es la oportunidad que Dios nos da a todos de ser salvos, y la fe es el vehículo para alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué dijo el ladrón en la cruz? Señor, no te olvides de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es por eso el argumento de que la plenitud de los gentiles, ya le voy a explicar, présteme atención, puede arrancar desde el ladrón en la cruz, porque es el periodo de la iglesia. Ahora, ¿qué quiere decir esa frase plenitud de los gentiles? La palabra plenitud
es o significa algo que está completo, algo que está lleno, algo que se ha cumplido. Eso significa la palabra plenitud. Algo que está lleno, algo que está completo, algo que se ha cumplido. Ahora, vamos a desenmarañar todo esto que le he estado explicando. Entonces, ¿qué significa este versículo? Es decir, amados hermanos, el pueblo de Israel está endurecido a causa de lo que leímos en Mateo 29, del 27, del 23 al 25. Ellos dijeron que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y entra en juego ahora ese endurecimiento para Israel. Ellos están endurecidos, pero no van a estar endurecidos para toda la vida. Ahora viene un periodo, ¿verdad? Que estamos en la dispensación de la gracia, salvos por gracia, a través de la fe. Ese periodo no sabemos cuánto tiempo va a durar, porque Cristo murió en la cruz hace 2020 años, si tenemos la cuenta cronológica hasta el día de hoy, 2020 años, y todavía no ha terminado la dispensación de la gracia, o el periodo de la gracia, o el periodo de la iglesia. ¿Por qué le llama plenitud de los gentiles? Porque la iglesia está compuesta de gentiles y de judíos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo como nuestro Salvador. Y cuando el endurecimiento de Israel va a terminar, encierre la frase plenitud de los gentiles ahí y póngale a la par arrebatamiento. Cuando la iglesia sea levantada, el pueblo de Israel va a abrir los ojos y va a reconocer a Jesús como el Mesías. Ahora, hay otra parte en la que no me voy a meter ahora mucho, pero sí quiero que tengamos claro esto. ¿Para quién va a ser, ya que estamos tocando esto, la oportunidad de salvación durante la tribulación? Es decir, si en este momento sucediera el arrebatamiento de la iglesia y alguno de los que me esté escuchando obviamente ha escuchado el evangelio 1000 veces antes, muchas veces antes, y no le abrió su corazón a Cristo para recibirlo como su Salvador, ¿va a tener oportunidad de salvación en la tribulación? La respuesta es no. No. En otra parte, que no me voy a meter ahora en la Biblia, menciona que estas personas que han rechazado a Cristo como su Salvador ahora, durante la tribulación ellos van a ser endurecidos y ellos van a ser cegados. Es decir, el velo que tiene Israel va a ser puesto a todos aquellos que hoy han oído el Evangelio y no lo han recibido. Pero ¿y entonces quiénes se van a salvar? Todos aquellos lugares de la tierra a donde aún el Evangelio no ha llegado. Las tribus del Amazonas, en Japón, en diferentes partes del mundo donde aún nunca se ha predicado el Evangelio. Para eso Dios va a delegar 144,000 sellados que van a esparcir el Evangelio del reino por toda la tierra. Ahora, espero que haya quedado claro el versículo 25. Lo vamos a leer una vez más para que podamos entenderlo y le doy la última explicadita así rápido para que nos quede muy claro. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de este misterio. ¿Qué le dije que era el misterio? Algo que antes estaba oculto, pero que ahora ha sido revelado. ¿Y revelado por quién? Por Dios. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Es decir, para que ustedes, gentiles que creen en Cristo, no se sientan la gran cosa. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Le dije, el endurecimiento es que no pueden reconocer a Cristo como su Salvador. Ellos están cerrados. Están cerrados. En parte, ¿qué le dije en parte? Tuvo un tiempo de inicio y va a tener un tiempo de finalización. ¿Cuándo es el tiempo de finalización? Que es el que más nos interesa, en el arrebatamiento de la iglesia. Y en parte también significa, le dije, que es parcial. No es para todo el pueblo de Israel. No todo el pueblo de Israel está endurecido. Hay israelitas que reconocen a Jesús como su Salvador.
Y entonces, ¿cuándo termina ese endurecimiento? En parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, cuando esté completa la iglesia de Cristo. Cuando la iglesia de Cristo esté completa, será arrebatada. Porque la iglesia de Cristo no puede ser arrebatada cuando aún falte alguno de aquellos que creerá. Y no puede venir Cristo mientras todos los que han de creer crean. Espero haber quedado claro con eso. Cuando esté completa la iglesia de Cristo, será arrebatada. Y en ese momento el velo y el endurecimiento que tiene Israel en este momento será quitado. Pero todo aquel que no ha creído en Cristo ahora en el tiempo de la gracia y se le ha predicado y ha escuchado y le ha rechazado y ha dicho, hay otro día, si llega a la tribulación, no tendrá oportunidad de salvación. No tendrá oportunidad de salvación. Eso es así. Esa película del arrebatamiento, creo que se llama, no me recuerdo ni cómo se llama, o Dejados Atrás creo que se llama, donde está un pastor se queda y luego este pastor andan buscando cómo compartir el evangelio, y esos pastores que se ven, que dejan videos y dicen, si usted está viendo este video es porque ha sucedido el arrebatamiento. Eso no va a ser real. Eso es una película. Eso es una película. No va a ser real. Si usted ha escuchado el evangelio el día de hoy y se da el lujo de rechazar a Cristo, si hoy sucediera el arrebatamiento de la iglesia, usted no tendrá oportunidad de salvación. Sigamos adelante, versículo 26. Dice, y luego, aquí présteme atención para que vayamos entendiendo. Y dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. 27, vamos a leer hasta el 28 creo. Y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Vamos despacito, tenemos unos minutos todavía, vamos a ver si logramos finalizar el capítulo 11, si no, no hay prisa, seguimos el otro sábado. Lo importante es tratar de que cada punto vaya quedando muy claro. Ok. Vamos a leer el 26 y el 27 para poderlos entender, para poderlos explicar. Mire cómo dice. Y luego todo Israel será salvo. Ahora, muy bien, présteme su atención aquí. Pablo no se está refiriendo a que todos los israelitas serán salvos. Está hablando de la nación en un conjunto. Présteme atención. Está hablando de la nación en un conjunto. Es decir, todos los israelitas, o todo Israel, mejor dicho, será salvo. Se refiere que se abre de nuevo la oportunidad para Israel. Se quita el velo. Tienen de nuevo la oportunidad de ser salvos. Pero también en la tribulación habrán judíos que rechacen el evangelio. También habrá. Y van a preferir que se les ponga la marca de la bestia. Que dicho sea de paso, amados hermanos, no vaya a andar usted con esas tonteras que la marca de la bestia es la mascarilla y usar alcohol gel. Por favor, he escuchado tanta tontera en estos días. No se vaya a dejar engañar usted con eso. La mascarilla es para que no se vaya a morir, para que no se enferme. El alcohol gel es para que ande bien limpiecito y evite enfermarse. Pero no es la marca de la bestia, como he escuchado infinidad de cosas retorcidas. Pero volvamos al pasaje. Entonces todo Israel tendrá de nuevo oportunidad de salvación. Todo Israel será salvo. Y Pablo está citando acá, en este versículo 27, dice, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Usted lo puede buscar, esa cita,
en Isaías 59:20. No lo vamos a leer ahorita porque es textual, como lo acabo de leer, lo mismo que dice en Isaías 59:20. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo aquí al referirse a Isaías? Está diciendo que Dios renovará su pacto con Israel. Otra vez, ya Israel, recuerde, ahorita está dejado de lado por un momento, pero no ha dejado de ser el pueblo de Dios. Entonces va a venir Dios y restaurará su pacto con Israel. Vamos a estar más claros. Zacarías, busque ahí donde la Biblia la tiene pegadita. Zacarías, capítulo 13, versículo 1. Ahí en esos libros que les cuesta hallar. Zacarías, capítulo 13, versículo 1. Después de Ageo está Zacarías. Y antes de Malaquías. Zacarías capítulo 13 versículo 1. Búsquele, hermano, búsquele. Zacarías 13:1. Mire cómo dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Pero menciona la casa de David, es decir, restaurará su pacto con Israel. Va a volver a darle salvación, va a volver a darle oportunidad, va a heredar en el milenio Israel la tierra que le corresponde, que hoy por hoy Israel no tiene la tierra que Dios le prometió. Usted busca en la Biblia las dimensiones de la tierra que Dios le prometió a Israel, no tiene, pero ni la mitad ni la cuarta parte de la tierra que le corresponde a Israel. No ha sido cumplido el pacto por completo. ¿Dónde va a ser cumplido? En el milenio. Eso es para otro día de estudio. Vamos a un versículo más. Hebreos 10:16. Estamos hablando del pacto que Dios renovará con su pueblo Israel. Hebreos 10:16. Mire cómo dice Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las estableceré. De nuevo Dios demostrando que renovará el pacto con Israel. Le dará una nueva oportunidad para salvarse y reconocer al Mesías. Volvamos a Romanos capítulo 11 y vamos a seguir avanzando en los versículos. Estamos en el versículo 28. Muy bien, 28. Este versículo está bonito. Vamos a aprender algo interesante en este versículo 28 y 29, los dos juntos. Mire cómo dice: así que en cuanto al evangelio son enemigos. ¿Quién? Los israelitas. Por causa de vosotros. Es decir, los israelitas no aceptaron el evangelio. Pero cuando dice por causa de vosotros, Pablo no le está echando la culpa a los gentiles, sino que lo que Pablo está diciendo es, para que ustedes pudieran salvarse, ellos rechazaron el evangelio. ¿Qué podemos ver aquí? Un plan perfectamente trazado por Dios en su soberanía y en su omnisciencia. Yo sé que usted no está entendiendo al 100% lo que le estoy diciendo. Déjeme decirle que yo tampoco lo entiendo al 100%, pero ya va a ver por qué no lo entendemos al 100%. Ya vamos a llegar a esos versículos. Son enemigos a causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, preste atención a dos cosas aquí. Hay una palabra, evangelio, y ahora hay otra palabra, elección. Son amados por causa de los padres. Ahora mire cómo dice el 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Présteme atención. Es decir, el apóstol Pablo les está diciendo, ustedes son salvos a causa del evangelio que rechazaron los israelitas. Pero ustedes no se pueden creer más que los israelitas porque ellos tienen un llamamiento de parte de Dios. Y el llamamiento de parte de Dios es una elección. ¿A causa de quién? De los padres. Y mire, dice el 29, irrevocables, es decir, no se pueden negar, no se pueden revocar, no se pueden revertir los dones. Es decir, mire las palabras que ocupa el apóstol Pablo. La palabra dones significa, es del griego charis o carisma, de donde viene la palabra carisma, y significa perdón, rescate y gracia. Es decir, eso es con nosotros, con los gentiles. Los dones, el perdón, el rescate y la gracia es con nosotros. Irrevocables son los dones, el perdón, el rescate y la gracia. Eso es irrevocable.
Y el llamamiento, ¿a quién hizo el llamamiento? ¿O a nosotros o a Israel? A Israel. Es irrevocable también el llamamiento. Entonces está poniendo a los dos en una igual, en un nivel igual, por decirlo así, para que lo entendamos. Los está poniendo al mismo nivel. Ni ellos son más, ni nosotros somos más. Porque ni él puede negar que Israel es su pueblo, ni él puede negar que nosotros somos sus hijos. Porque son irrevocables los dones, el perdón, la gracia y el rescate son irrevocables, como lo es irrevocable el llamamiento que Dios le hizo a su pueblo. Sigue siendo hasta el día de hoy su pueblo. Es por eso que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no podemos ver de menos al pueblo de Israel. Sigamos leyendo, versículo 30. Pues como vosotros en otro tiempo erais desobedientes, mire, nosotros, está hablando a los gentiles, recuerden, vosotros erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Creo que se está entendiendo, ¿verdad? La desobediencia del pueblo de Israel nos abrió las puertas de la misericordia. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Es decir, no tanto los gentiles como los judíos, estamos metidos en desobediencia. Es decir, Dios permitió que llegáramos a la desobediencia con el único objetivo de salvarnos. Para que lo entendamos, 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. La palabra sujetó no quiere decir que Dios nos obliga a ser desobedientes. No, la palabra sujetar es, en el griego, se lee la palabra más o menos sunkleio o algo así. No soy griego, no puedo griego, pero más o menos esa es la forma de la pronunciación. Y significa encerrar a todos juntos. Es decir, Dios permitió que tanto israelitas como gentiles llegásemos a la desobediencia a Él. Permitió, no dije obligó, dije permitió que tanto israelitas como judíos, como gentiles llegásemos a la desobediencia solamente con un fin: tener misericordia de nosotros. No entiendo eso. ¿Por qué Dios habría de tener misericordia de nosotros? Y mire cómo dice el versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Está diciendo lo mismo que usted y yo. ¿Y por qué Dios permite todo eso? Entonces Pablo cierra este capítulo con una adoración, con una alabanza a Dios, diciendo: ¡oh profundidad! La profundidad significa la extensión y tiene otro significado: misterio. ¿Qué hay en la mente de Dios? Eso es lo que Pablo está diciendo. ¡Oh profundidad! ¡Uy! ¡Qué tanta extensión hay! ¿En dónde? De las riquezas. Pero riquezas no se refiere a dinero, sino que es la abundancia de ¿qué? Mire, de la sabiduría y de la ciencia. Está diciendo el apóstol Pablo: qué profundo, qué extenso es la abundancia de la sabiduría y del conocimiento que Dios tiene. Jamás nadie va a poder entender el por qué Dios hace las cosas. ¿Por qué Dios permitió todo esto y va a permitir todo esto? No sé, hermano. Yo he tratado de explicarle lo mejor que yo he podido hasta donde mi mente topada me da. De ahí para allá no puedo decir más, porque hasta ahí me da la mente a mí. Pero sí puedo entender que ni usted ni yo vamos a entender al 100% esas profundidades de Dios. Mire cómo dice: cuán insondables. Esa palabra insondables a mí me encantó, porque esa palabra significa que no pueden ser examinados. Solo ahí tenemos la respuesta. No podemos examinar la mente de Dios y entenderle. Nos vamos a volver locos. ¿Quién le va a entender?
Cuán insondables son sus juicios, sus razonamientos. La palabra juicios ahí, enciérrela, que eso quiere decir razonamiento. ¿Le ha dicho usted alguna vez y que no estás en tu sano juicio, en tu sano razonamiento? Entonces cuán insondables. No se pueden examinar los razonamientos de Dios. No nos da la mente para poder entenderlo. E inescrutables sus caminos. Eso de inescrutables, eso significa que no se puede, ¿cómo le podría explicar? Que no se pueden rastrear. No hay forma de rastrear lo que Dios está planeando. No vamos a poderlo entender jamás. Y termina diciendo, versículos 34 al 36. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y termina el apóstol Pablo en el versículo 36 diciendo, de todas maneras, se lo voy a decir en salvadoreño yo, de todas maneras a mí que me importa si no logro entender todo, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Así que si entendí todo al 100%, no lo entendí. Si Dios me lo revela todo, no me lo revela, ¿qué importa? Si todo es para alabanza de la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos has enseñado un poquitito acerca de ti, Señor. Pero un poquitito, aunque sea muy poquito, hemos aprendido de ti esta tarde. Lo que nuestra mente nos permite comprender. Muchas gracias, Señor, por eso. Gracias. Gracias porque de verdad nunca vamos a lograr entenderte al 100%. Sería imposible lograr entender, Señor, al 100% todo lo que hay en tu mente y en tu corazón. Pero gracias porque sabemos que tú nos amas y hemos entendido que nos has dado la salvación por gracia, por amor, a través de la fe. Si tú estás ahí de ese lado de la pantalla y tú nunca le has pedido a Cristo que entre en tu corazón y hoy has entendido que necesitas a Cristo para salvarte, que has comprendido que eres un pecador o una pecadora y necesitas pedirle perdón a Él y que Él te limpie y quieres hacerlo en esta tarde, quiero que repitas esta oración después de mí, diciendo de esta manera, con fe: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido que entres en mi corazón. Te pido perdón porque te he ofendido. Y te doy gracias por ocupar mi lugar en la cruz. Hoy te reconozco como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo muera vaya al cielo contigo. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si tú hiciste esa oración con fe, tú ahora eres un hijo o una hija de Dios, y no hay nada ni nadie que vaya a cambiar esa realidad. Bienvenido a la familia de Dios. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de poder entender y comprender un poquito más de tu palabra. Bendícenos, Señor, te lo suplicamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga, hermanos. Gracias por haberse conectado. Recuerde, mañana 10 de la mañana. Que el Señor